medio grande, como parece en la Biblia. Hechos de los Apóstoles. ¿Alguno que quiera tenerlo así lo van siguiendo un poco el texto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos a hacer un proceso. Vamos a partir de un texto, o sea, el texto como lo tenemos hoy, Pablo en Corinto. Hacemos una lecturita así del texto para que veamos cómo, más que nada, cómo se fue haciendo, ¿no? Hoy nosotros leemos el texto acá, dice Pablo en Corinto, el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Tiempo después Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, ¿no? A consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma, ¿no? Es decir, hoy recién terminamos de leer que se le habían agarrado los judíos con Jesús, ¿no? Y ahora el emperador se le agarró con los judíos. Así que, viste, siempre ese tema del fanatismo, ¿no? Lo vamos a encontrar siempre, ¿no? O sea que no es algo nuevo. Así que el emperador se agarró con los judíos, así que todos afuera. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Hoy le llamaríamos una lonería, ¿no? Lonería chajarí. Las tiendas se hacían con las telas o con los cueros, curtidor de cuero. El papá de Pablo estaba ahí en Jerusalén, era muy rico porque tenía una empresa. Viste que los sacrificios de cordero que hacían y de ovejas en el templo era una carnicería, o sea, era de cierta manera un frigorífico, ¿no? Durante el día, especialmente cuando miran miles de corderos. Entonces, ¿qué hacía Pablo? El papá de Pablo, que era, negociaba ahí, traigan los cueritos y curtía cuero, ¿eh? Entonces tenía una empresa muy grande. Y Pablo se crió ahí, digamos, pensando en que el papá, el papá después lo mandó para que estudie. Así que Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Y todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Presentar esta nueva visión de la revelación judía, porque era judío, pero partía del judaísmo y se abría al cristianismo. ¿Ustedes lo conocen a Aquila y a Priscila? Santa Priscila, sí. Santa Priscila, sí. Aquila no. Martín, Aquila. Bueno, vamos a ver, porque nos sirve como para un pantallazo general. Capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos un matrimonio, Aquila y Priscila, que pasa casi desapercibido. Y sin embargo, fueron los pilares de una comunidad cristiana. Fueron los que acompañaron a Pablo, los que le abrieron un camino a Apolos, porque, o sea, lo centraron un poquito más en este misterio cristiano. Quizás también está el tema de, por ahí, las mujeres en la Biblia, temas que por ahí, no sé, quizás se ha descuidado por un poco el clericalismo o toda la parte de la jerarquía, parecía como que era todo lo más importante, y descuidamos muchas veces estos personajes que son importantes y que pasan por ahí desapercibidos. Esto es, diríamos, como para marcar así este matrimonio. Aparentemente no tenía hijos, matrimonio joven, y que una vez que conocieron a Cristo, se lanzaron y vendieron todos sus bienes y se dedicaron a seguir a Pablo. Tenemos muchas, acompañaron a Pablo en su tercer viaje.
y diríamos, le salvaron la vida, también ellos mismos arriesgando la vida. Entonces era un matrimonio muy jugado, como en la mayoría de los evangelizadores en la iglesia primitiva, la mayoría eran laicos, misioneros, es decir, que con el ardor del conocimiento de Cristo. Esto está sacado de un sacerdote, Hernán Pereda, de Cooperadores Parroquiales, ¿no?, de Cristo Rey de Rosario. Hizo una visión bíblica, siempre le hacía dibujitos, así esquemas, hasta que le dijeron, ¿por qué no haces algo más grande y lo publicamos? Así que tiene toda la historia de toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros vamos a ver la última parte, cómo se hicieron los evangelios o los escritos del Nuevo Testamento. Lo grabé ahí un poquito a ver si se podía ver un poco mejor, nada más. Pero, entonces nosotros tenemos el libro que es la Biblia. Acá estamos en el año 30. Acá es el año, diríamos, de la era cristiana, ¿no? Pasión de Cristo, Pascua y Resurrección, Pentecostés cristiana, venida del Espíritu Santo presentes, ¿no? Los 11, María, la Madre de Jesús, unas 120 personas, Hechos, capítulos 1 y 2, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es decir, nos narra un hecho que sucedió en el año 30. Vamos más o menos, a ver. Vamos a seguir un poquito. Muy bien. Después de la Pascua y Pentecostés aparecen distintos grupos con diversas actitudes en el ser cristiano. Saulo de Tarso es un caso típico. Entonces acá, martirio de Esteban, ¿se acuerdan del primer diácono que narra la Biblia? Estamos hablando del año 33 quizás. Conversión de Saulo, la conversión de Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando persigue a los cristianos, va camino a Damasco. Estamos hablando acá más o menos en el año 36, 37. Es decir, ya Jesús había muerto. Pablo quizás no habrá conocido a Jesús de oída, ¿no? Cuando nosotros, por ahí, qué sé yo, vemos que alguien, viene un predicador o alguien que lo miramos desde afuera, ¿no? No es de nuestra iglesia. Era alguien que había que atacar y había que, el año 37, Calígula. Es decir, acá abajo tenemos los emperadores romanos, ¿no? Hasta el año 41, está Calígula. Y acá enseguida aparece un primer viaje de Saulo. Uno de estos viajes. Seguimos un poquito, ¿vamos bien ahí? Sí. Ahí. Bueno. Yo más o menos los grabé así, medio una grabación casera para amplificar un poquito. En el año 43 estamos acá, martirio de Santiago, ¿no? Y acá el primer concilio de Jerusalén, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 ahí, es decir, donde se reúnen los apóstoles, primer viaje de Saulo. Digamos, estamos en el año 48, en el año 50. Y ahí empiezan a ocurrir estos hechos que nosotros hemos empezado a leer, del año 50. Por acá todavía no aparece ningún escrito. No encontramos ningún escrito, solamente los viajes de Pablo
las comunidades cristianas, las discusiones, todo esto que se va narrando en forma oral. Es importante esto. Hasta acá vemos los viajes de Pablo, estamos en el año 60, viaje de la cautividad. Nosotros hemos leído acá Hechos, diríamos, estaríamos en el año 50 y algo, 54, el tercer viaje de Pablo. Diríamos lo que sucedió con el tema de Priscila y Aquila. Estamos acá. Acá vienen, prisión de Pablo en Roma. Y por acá recién van a aparecer, en el año 60 y algo, los escritos. Lo que nosotros tenemos como escritura. Por eso es importante rescatar que en todo este tiempo la evangelización se hizo de boca en boca, ¿no? Por ahí aparecen algunos escritos, pero que no, digamos, no tienen mucha importancia, o les llamamos los apócrifos, distintos estilos, pero todavía no hay una, diríamos, una necesidad de escribir lo que venía sucediendo. Y en Marco empieza todo, ¿no? Y ahí empieza, claro, Evangelio de Marco, ¿no? Es el primer evangelio, el que se escribe, el más antiguo. ¿Por qué? Porque es el más corto, el más escueto. Y el evangelio lo que va a narrar es la pasión y muerte de Cristo con una introducción y un final feliz, ¿no? ¿No? Acá tenemos prisión de Pablo, martirio de Santiago, martirio de Pedro en Roma, y martirio de Pablo. Acá vamos a encontrar, sí, por supuesto, las cartas, ¿no? Acá tengo el escrito. En la última parte, ¿no? Donde Pablo va a escribir algunas cartas, ¿no? Muy bien. Entonces, en el año 70, otra de las cosas importantes acá, se va a dar lo que Jesús había hablado de la destrucción del templo. Es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, caída de Jerusalén, nunca más se va a construir el templo en ese lugar. Hoy tenemos una mezquita. Entonces, luego, después del año 70, recién va a aparecer otros escritos ahí. La segunda carta a los tesalonicenses, a los hebreos, ahora aparecen ahí recién los primeros escritos que nosotros vamos a ir leyendo. Yo quería llegar para ver a dónde Lucas nos va a escribir. Ahí está. Acá la iglesia va a aparecer destruida, el templo de Jerusalén. Se va a empezar a usar la Nueva Jerusalén. El término de la Nueva Jerusalén. Acá recién va a empezar el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Apocalipsis, los Hechos y Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando acá en el año 90. Lucas no conoció a Jesús. Es un historiador que se pone a narrar los hechos que los cristianos venían comentando.
Es decir, lo que nosotros hemos leído, ¿no? Estamos acá hablando del año 90 después de Cristo. Es decir, casi 60 años después. Adelante, adelante. Permiso, perdón. Adelante, no hay problema. Acá, en esta etapa donde diríamos van a estar la carta a los hebreos, a los colosenses, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, Efesios, 1 Pedro, Santiago, Apocalipsis en el año 95, el Evangelio de Juan en el año 100 y las últimas cartas ahí, Judas. Es decir, son escuelas de Pablo, escuelas de Juan, que fueron escribiendo algunos textos. Entonces, todo esto, diríamos, acá tenemos los evangelios apócrifos, Judas, diríamos, evangelios que se le atribuía a Pablo, a Pedro, o a Santiago, que se llaman evangelios apócrifos, que son los que tenemos en la historia, también tenemos como escritos. La nueva tradición y composición final del Nuevo Testamento. Lo que nosotros, el texto que es decir, lo que nosotros tenemos son traducciones, o copias, mejor dicho. No es el original. ¿Qué significa apócrifo? Evangelios que la iglesia no los ha reconocido como oficiales, pero que están. Vos podés escuchar o leer el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Santiago, que son hechos que narran también la vida de Jesús. Casi todos los apóstoles tenían su Evangelio. A ver, pensé, vamos a poner un poquito más. ¿Y será que repiten mucho o por qué no lo tomaron en cuenta? No, agregan cosas extravagantes, milagros, maravillosos. Que ya uno, si uno, claro, vos fíjate la anunciación, ¿no? Lo que nosotros tenemos en la anunciación de la Virgen. Que María estaba en su casa, llegó un ángel, le dijo: María, vas a ser madre de Dios. En los apócrifos, ¿qué podemos encontrar? Que María estaba cocinando en su casa y se puso a rezar y a charlar con el ángel, o a veces sus momentos de oración, y se olvidó que estaba cocinando. Entonces vienen los ángeles y le revuelven la comida para que no se le queme. Bueno, esos son los hechos que podemos encontrar en los apócrifos, que llaman mucho la atención porque eran milagreros, o sea, milagritos. Jesús, como era el Hijo de Dios, cuando era chiquito, iba a jugar con los otros niños, entonces se aburría. ¿Y qué hacía? Hacía pajaritos de barro, los soplaba y salían volando. Bueno, eso podemos encontrar en los hechos de los Tiene apóstoles. razón. Un día dice que Jesús se peleó con un chiquito, un vecino, y se enojó tanto que lo hizo así y lo transformó en un sapo, ¿no? Bueno, entonces, toda esa tendencia de buscar milagritos o un Jesús milagrero, ¿no? Es una tendencia que se vende mucho. Y la iglesia, los primeros cristianos dijeron: esto no sirve, y lo dejaron de lado. Es decir, comenzaron a hacer copias de lo que a ellos les parecía que era más real, porque eso se iba perdiendo, o sea, esas copias se van degradando, que ya estos libros, después de unos años ya no desaparecen. Y que hoy, ¿no? Lo del boca en boca se va agrandando. Claro, Después porque tenemos ponen que los muchas juegos, veces, Muchos hechos se van agrandando, se van. Por eso, fíjate, Marcos es muy escueto. Usted lee a Marcos, es una catequesis muy elemental. Lucas es un lenguaje mucho más elaborado, por eso se le llama el médico. O sea, sabía mucho de medicina y de cosas, porque de historia, porque generalmente Lucas le llama mucho la atención la curación que hace Jesús, que narran los cristianos. Y él le pone nombre técnico: hidropesía, ¿no? Leíamos el otro día. La hemorroísa. Entonces pone nombres técnicos, que un médico es el que sabe, ¿no? El otro le diría: bueno, tenía mucha agua en la cabeza, o mucha agua en el cuerpo, diría uno, ¿no? Uno que no sabe nada. En cambio, él define técnicamente, le llama la atención la mano paralizada. Lo hizo más fino.
con lenguaje técnico preciso. Preciso. Entonces te das cuenta que este hombre sabía mucho de la fe, ¿no? Bueno, el Evangelio ¿no? Las cartas de Judas, todo eso, la segunda y tercera de Juan. Y vamos viendo cómo estos escritos quizás no han sido estrictamente de la mano de Juan, pero sí de la escuela de Juan, que va dejando y va afinando y centrando esto. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos interesa tanto como sea la carta a los hebreos? Acá, la carta a los hebreos. ¿Quién la escribió la carta a los hebreos? Autor desconocido. No sabemos quién es. Pero, ¿por qué nosotros la tenemos como revelada? Porque los cristianos fueron los que los seleccionaron y la tradujeron. La fueron copiando, mejor dicho, no traducida. La fueron copiando, porque se iba perdiendo. Entonces, después de esta, diríamos, de los evangelios apócrifos, ¿no? De origen gnóstico, es decir, de origen gnóstico, ¿por qué? Porque como Jesús es el Hijo de Dios, ellos no aceptan que haya asumido la naturaleza humana tan hasta el fondo. Los gnósticos, digamos, tratan de valorizar y sobredimensionar el conocimiento, ¿no? Entonces, decían que Jesús tenía un conocimiento ya, diríamos, anticipado y superdotado. Era un hombre, un superhombre, intelectualmente hablando. Entonces no podía abajarse a tener que aprender a leer y a escribir. ¿Se dan cuenta? Entonces ya de chiquito Jesús era un genio, ¿no? Y los primeros cristianos dijeron, no, Jesús se hizo, Pablo va a decir por eso, se hizo pecado. Se hizo pecado. Hasta un gusano parecía, dice la Biblia. Entonces Jesús asume, cuando asume la naturaleza humana, la asume en su totalidad. Y la Virgen María y San José, o San José más que nada, porque la Virgen después vio un milagro así. San José no vio ningún milagro de Jesús. Jesús nunca hizo un milagro. El primer milagro es porque se lo pidió la Virgen a los 30 años en la boda de Cana. Su primer milagro de toda su vida. O sea que imagínense a José que decía, este es hijo de Dios y no pasa nada. Y no aporta nada. Tenía que enseñarle, tenía que decirle no. Entonces, por eso Pablo va a asumir mucho este tema de frente a estas visiones gnósticas, ¿no? De hacer un superhombre desencarnado de la realidad. Fueron estas dos grandes herejías. Un Jesús totalmente humano que, diríamos, después asume su divinidad en un momento, ¿no? Como algo incorporado, se le viene después una lluvia del Espíritu Santo, algunos dicen en el desierto, por ahí cuando asume su misión, digamos que recién aparece, ¿no? Porque como no había aparecido nunca, decía, bueno, cuando apareció, entonces ahí el Espíritu Divino se posesionó de un hombre que ya estaba, ¿se dan cuenta? Y el otro es el Jesús que siendo Dios, fue Dios desde siempre y que nunca se achicó a ser hombre. Estas dos visiones están, digamos, fueron las primeras herejías en el cristianismo. Bueno, entonces, así diríamos, Pereda fue como ubicando gráficamente, podríamos decir, ¿no? En cada año, la aparición de estos escritos bíblicos que nosotros hoy los encontramos todos juntos y nos parece que está por orden, ¿no? Porque te acuerdas que al orden que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan parecería como que están en ese orden, no es. El orden bíblico es casi por los escritos más gruesos están antes, los más largos, y los más chiquitos van para atrás, ¿no? En cuanto a las cartas y a las cosas, ¿no? Por eso están los Hechos de los Apóstoles, está escrita por Lucas. Martínez, entonces al final Pablo fue el primero que escribió algo. Sí. ¿Las cartas de Pablo fueron antes que el Evangelio? Sí, las cartas de Pablo siempre fueron. Los escritos de Pablo, porque claro, Pablo donde iba, escribía cartas
no es, mejor dicho, Pablo no sabía escribir, No, no. nunca escribió. La dictaba. El que escribía era Tercio, un esclavo. Pero para ti era una herramienta misionera para él eso. Claro, claro, porque él era como escribir cartas de para acá, para allá, pum, 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 hasta que por ahí le pone y dice, decirle a Marco que me traiga mi poncho que me lo olvidé. ¿Y Luca interactuó con Pablo? Sí, Marcos, Pablo le llamaba, Lucas va a escribir, claro, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, ahí no te das cuenta, que por ahí dice, desembarcamos en tal isla, ¿no? Es decir, Lucas va a acompañar a Pablo, ¿no? Por eso hay detalles muy precisos acá. Durante 3 meses, Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga, ¿no? Entonces Lucas acá va a poner, más que nada, no son hechos de los apóstoles, sino una primera parte de Pedro y después los viajes de Pablo. O sea, Lucas acompaña a Pablo en casi todos los viajes. Por eso él va a narrar los viajes de Pablo, que quedaron grabados, estampados, bien casi como filmados casi, podríamos decir, en los Hechos de los Apóstoles. ¿Algunos de los apóstoles murieron antes que Pablo? Claro, Santiago, sí. Acá vemos, el primero que va a morir es Santiago, el hermano de Pedro. Y ahí ya empiezan a ser reemplazados reemplazados, digamos. Ya como nombraban como, no sé, como alguien, ¿no? Sí, Pablo, Iván, Martirio, Santiago. Estamos acá. Nombraron a uno, ¿no? Cuando a Martirio, Judas lo Pedro, reemplazaron. y después Pablo. Claro, a Judas ya lo reemplazaron. Me parece. Prisión de Pablo en Roma, estamos hablando del año 60 y pico. Y ellos iban, por ser Tito, era un sacerdote, un obispo, que Pablo va a ir dejando las distintas comunidades que quedaban algún encargado. Después, o sea, por supuesto que en el año 90 y pico 100 muere Juan, el último apóstol, ¿no? Pablo iba fundando comunidades, En algunos dejaba como este matrimonio de Priscila y Aquila, que eran laicos, y en otros ordenaban sacerdotes, algunos los ordenaba y los dejaba encargados de las comunidades. Después resulta que como Pablo era muy celoso y muy efusivo, él quería fundar comunidades donde nadie había pasado todavía. Él fundaba, y después venían los judaizantes, o sea, aquellos que querían cristianos que venían del judaísmo y no aceptaban tantos cambios. Por eso el concilio de Jerusalén, ¿no? Una de las primeras, los judaizantes con Santiago, que era el apóstol Santiago que estaba en Jerusalén, venían y le destruían todo lo que Pablo decía. O sea que las comunidades decían al final, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿No? Y venían, o los mismos judíos, venían y los destruían a los cristianos. Entonces los cristianos tenían que afirmarse y hacer elecciones. Y en las cartas No había dicho Pablo. escrito, no había nada, solamente los hechos y los dichos que le decía. Por eso Pablo siempre habla muy claro en los viajes la muerte y la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitado fue el que me envió. Es decir, hay una insistencia muy fuerte en su experiencia con Cristo resucitado. Jesús entró a mirar para atrás y dijo, acá hay mucha gente que me está siguiendo, pero discípulos hay muy pocos. Aquel que deja todo, aquel que renuncia a todo y me sigue. Bueno, lo mismo pasaba en la comunidad. Había muchos que seguían a Jesús, después muchos dejaban. Entonces por eso no bautizaban muy así, no eran los bautismos así, ¿viste? Muy livianitos. Tenían 40 días de retiro en la cuaresma, y ahí unos días antes se les decía, ¿estás seguro que querés bautizarte? Entonces muchos decían, no, voy a esperar el año que viene, porque se bautizaba una sola vez al año, en la Pascua. El sábado a la noche es el único día, a veces en otra fecha, pero generalmente en los primeros siglos, se bautizaba solamente el sábado de gloria. Por eso es el rito típico del bautismo. Y a veces no conseguimos un chico para poder bautizarlo, y no conseguimos ahí en la Pascua, que tendría que haber un bautismo real.
¿no? Ahora sí, en la actualidad, si alguien grande viene y se quiere bautizar, tiene que hacer una catequesis. Por o sea, supuesto. si quiere convertirse. Vino una novia el otro día, quería casarse en los matrimonios, bueno, busquen la fe de bautismo. No tenía fe de bautismo, no se había bautizado. Catequesis, para bautizarla, unos días antes, se casa y recibe la comunión y después la confirmación. Pero si no, se da comunión, o sea, se bautiza, se le da la comunión y la confirmación juntos, en lo posible. Que es la Yo iniciación. se pausa un poco porque como la misa es tan larga, la misa del sábado de gloria, que ese como se ha dejado de hacer bautismo en ese día por... No, es lo por mismo, atención. porque el bautismo no agrega nada al bautismo, solamente echarle el agua. Porque tenés todos los ritos, hacés los ritos y no tenés bautizado. No, es muy difícil. Entonces, vamos detrás de muchas cosas y nos olvidamos que lo esencial es la muerte y la resurrección de Jesús y basta. Y no existe otra cosa que fue lo esencial en los evangelios. Y si vamos al Evangelio de Marcos, no hay ni anunciación ni nada de esas cosas, porque no era importante. Marco va directamente al ministerio de Jesús con algunos prédicas de Jesús, y milagritos, y después directamente a la muerte y resurrección. Después vino todo ese otro tema de ver, bueno, pero si Jesús, ¿no?, apareció a los 30 años, ¿qué hizo? ¿No? ¿De dónde apareció? ¿Cómo fue? Entonces Lucas va a rescatar esta tradición que se estaba deformando mucho, como decíamos hoy, con los evangelios apócrifos, con el gnosticismo, se estaba degenerando un Jesús que, ¿no? Entonces Lucas va a decir, muchachos, habiendo estudiado, habiéndome asesorado bien de los hechos que los cristianos empezaron a cantar, quiero narrar estos hechos que me parecen los más reales y los más lógicos dentro del cristianismo, porque hay otros que están escribiendo cosas que se están alejando muchísimo de lo que fue Jesús, ¿no? Por eso nosotros, dentro de los escritos, por ahí se nos pueden perder estas cosas que son las esenciales, ¿no? Porque nos llama la atención más otras cosas, como pensamos que la iglesia siempre estuvo organizada y estructurada como nosotros la hemos conocido, ¿no? Bueno, de la Biblia hebrea a la Biblia judía, ¿no? De la Biblia hebrea a la Biblia cristiana, ¿no? Después Mahoma hará una lectura musulmana de la Biblia judeo-cristiana que tendrá una fuerte influencia en el Corán. La Biblia ha influido en gran parte de la literatura, ¿no?, de la mayor parte de los pueblos de Occidente, y sin ella se hace incomprensible. Fíjate que la Biblia va a nacer en Oriente, o el cristianismo nace en Oriente y se va a extender después en el Occidente. Oriente, todo lo que es India, China, Japón, la única parte que más o menos tenemos ahí en Oriente es Filipinas, de Felipe II, que ellos tienen el tagalo, que es casi un castellano deformadito, que es lo más cristiano que tenemos en esa parte, ¿no? Entonces, sí, el cristianismo ha tomado muchas fiestas judías, como el Pentecostés, ¿no? Pentecostés es una fiesta judía, 50 días después de la Pascua. Entonces lo toman justo ahí, y ahí ponen la venida del Espíritu Santo, Lucas, pero Juan la va a poner el mismo día de la resurrección. Entonces, no es que el Espíritu Santo sí vino, ya está, bueno, pero, ¿no es cierto? Pero Lucas va a hacer una mirada más desplegada de estos hechos que se dieron tan fuerte fueron esos días, que choquearon mucho a los cristianos. Después él los desplegó y se fueron haciendo las fiestas cristianas. Pero al primer tiempo, Pablo visitaba directamente la sinagoga, porque él conocía mucho eso. Entonces después veía que la cosa no funcionaba, dijo, bueno, me voy a los paganos, basta, no dejo de perder tiempo con esta gente que ya está fanatizada en el judaísmo. Hoy lo veíamos en el Evangelio, los judíos no veían el milagro, veían la evidencia
Y sin embargo, vamos a matar a Jesús. No había otra cosa. Porque ya está, el fanatismo siempre existió. Y la persona fanática es muy difícil que pueda haber otra cosa que no sea. Fíjate que, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? Porque San Jerónimo, él quiere, es el primero que va a traducir la Biblia hebrea al latín, ¿no? La Vulgata. Porque no se hacía traducción, parecía que traducirla era traicionar la Biblia, así que sí o sí había que estudiar el original, o leerla en el original. Después al final tenía que explicarla, traducirla, el predicador la traducía, así que al final, entonces Jerónimo le dijo, no, por favor, me voy a trabajar. Y para traducir la Biblia se fue a vivir a Jerusalén, no había otra. Fue muy criticado porque tenía sus secretarios, sus ayudantes, así que cuando vuelve, o sea, también una lucha muy grande tuvo, pero dijo, no hay modo de aprender verdaderamente lo que significa cada palabra, ¿no? Es lo mismo que si uno hoy quiere traducir el Martín Fierro, tiene que venir a estudiarlo acá. ¿O no? Sacamos. Entonces es muy difícil traducirlo, diríamos, en otro idioma, mirándolo desde el otro lado, si no conoces las raíces o las culturas propias, cómo se vive, y viviendo, ¿no? Entonces era el modo de hacer una traducción. Por eso el Antiguo Testamento, los que mejores lo pueden interpretar son los judíos. Y de hecho, hoy, cualquier estudio bíblico, si no tenés una traducción seria y una profunda, no tiene valor. Entonces hay mucho diálogo entre judíos evangélicos y católicos bíblicos. Es decir, el estudio de la Biblia hoy no se puede hacer si no tenés una intercomunicación de interpretaciones y traducción. ¿Cómo lo traduciría un judío? ¿Cómo lo traduciría un evangélico? ¿Cómo lo traduce un cristiano católico? ¿No? Por eso en Biblia los originales son todos lo mismo, o sea, no hay, todos van directamente a la copia del original. ¿Y esos escritos en qué idioma están originalmente? El Antiguo Testamento está en hebreo. Ajá. En hebreo. ¿Y el nuevo? Algunos libros están en griego, hay los libros sapienciales, los últimos libros que el verdadero hebreo no lo acepta, son apócrifos para ellos, no lo vamos a encontrar, que el cristianismo los acepta, sí. El siglo I, II antes de Cristo fueron escritos los últimos sapienciales, el libro de la sabiduría y otros más, que son un poquito como un resumen de los dichos orientales, ¿no? De la sabiduría popular. Que tiene muchos los proverbios, ¿no? Los proverbios. Y después el Nuevo Testamento está escrito totalmente en griego. O sea, si vos querés ir a estudiar el estudio bíblico, tenés que estudiar griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Las mismísimas palabras de Jesús, no tenemos las palabras de Jesús. Abba, digamos 3 o 4 palabritas, podríamos llegar a tener del mismo Jesús, del dialecto que hablaba Jesús. ¿Arameo? El arameo, sí, pero por eso dice, ¿no? ¿Cómo es? Rabuní, ¿no? Rabuní es hebreo, que traducido significa maestro, dice todavía, ¿no? Es decir, escribe la palabra hebrea y que traducido significa maestro en griego, porque o sea, vos lo que estás traduciendo estás leyendo es el griego. Rabuní, que traducido significa maestro, ¿no? Dice el griego. Y bueno, en castellano lo pones Rabuní, ¿no? Lo pones, pero en castellano. Para que veas que Abba ese es típico de un papito, es típico de una palabra aramea ahí que estaría rondando una de las pocas palabras de Jesús que tenemos, original. Por eso, cuando queremos llegar al mismo Jesús, lo tenemos que hacer a través de la vida de los cristianos y no hay otro camino. La tradición oral, que es lo que le llamamos. Hasta acá, hasta el año, ¿no? 60, 70, 80 y el 90, con Juan, que termina el 100, ahí es donde termina ya el escrito, y desde ahí ya para adelante ya
porque si aparecería una cuarta carta o una tercera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, aunque sea verificada que es de esa época, ya no es revelada. Es decir, la revelación se cerró ahí. Porque si no, resulta que ahora nosotros vamos a tener una ventaja de los otros que no. ¿Me cuentan? Es decir, la revelación se cerró y basta.